Hay un video de él subido, una linda nota, Factos, con producción de Fede, con nota de Nacho Russo. Periodista en la revista Forbes, consultor de empresas. Nació en San Vicente y siempre estuvo cerca de la producción. Está Facundo Sonati con nosotros. Bienvenido, Facu. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, muchas gracias por invitarme. ¿Pasando el día acá en Rosario? Exactamente, sí, aproveché que vine a Expo Agro y decidí hacer una escala técnica en Rosario, como siempre. Excelente, sí. Bueno, muchas gracias por venir. Una nota que la rompió toda en YouTube, ya que está la recomendamos. Vos tiene un montón de visitas, muy no sé, buena. un montón. Muchas visitas. Debe ser la nota con más visitas de la radio. Sí. Posta. Sí, la rompió. Sí, divina. Se habla de guita y de famosos, ¿no? Así es. Eso está bueno. Eso resulta atractivo para la mayoría de los argentinos. Sí. Total. De la fortuna de los famosos, ¿no? Sería esa el título. Y de los no tan famosos también. Digamos. Hay muchos que son muy ricos, que quizás se mencionan en los medios, pero que no son tan populares, al menos. Porque Exacto. muchas veces, no digo que a todos les pasa, pero uno empieza a nombrar magnates de afuera, ¿viste? Y se olvida, acá en Argentina hay gente que tiene mucha guita, ¿no? Muchísimas, sí. Sí. Bueno, lo repasábamos en esa entrevista. Sí, claro. Haciendo un poco un balance de cuántos se pueden considerar millonarios en la Argentina, cuántos están arriba de incluso los 1.000 millones de dólares, que son los que se consideran a nivel global como billionaires. Bien. Y que son los que figuran en las listas internacionales. En realidad, muy pocos aparecen de la Argentina en el ranking internacional, tanto de Forbes como en el de Bloomberg también, que hace un índice sobre las grandes fortunas. Y lo cierto es que hay muchas más familias que por cuestiones o metodológicas o porque simplemente pasan debajo del radar internacional, no están en ese ranking, pero sí tienen más de 1.000 millones de dólares. Entonces es interesante, y yo creo que también en este contexto, que lo repasábamos también en esa entrevista, sí, claro. El hecho de la victoria de Milei, el cambio de expectativas, el revalúo de todos los activos argentinos hizo que muchas familias trepen en las listas y tengamos muchas más familias con más dinero, más allá de que, de nuevo, siguen muchas de ellas totalmente debajo del radar, pero se están empezando a dar en estos últimos meses un montón de transacciones que demuestran que están esas familias. Claro. Como, no sé, la compra de, por ejemplo, los activos de ExxonMobil por parte de los dueños de Plus Petrol, que es una familia argentina y paga 1.700 millones de dólares por activos petroleros en Vaca Muerta. Hay que tener una billetera bastante sólida para salir a comprar una empresa por ese valor. Claro. Entonces, eso demuestra que hay familias, y después, en rangos menores, en reuniones que tuve a lo largo de este año, me han hablado de operaciones de 18, de 20, de 12, de 30 millones de dólares que se empiezan a volver habituales, que quizás después de tantos años con una economía que iba para atrás, que estaba muy intervenida, era más difícil encontrar gente que de pronto paga 18 millones de dólares, 30 millones de dólares, 40 millones de dólares por un terreno o una empresa. Claro. O están empezando a especular, a hacer inversiones por cientos de millones de dólares. Y ahí también hay familias rosarinas que están en ese juego. Vamos a ver si se concretan muchas de esas inversiones a lo largo de los próximos meses, pero es interesante. Después, si querés, nos ponemos a hablar de apellidos famosos, o al revés, o alguno que no tenés en el radar, y vos me decís, como recién, esto, mirá que pusieron una guita increíble. No sé si viste Succession, la serie, Sí. y mi gran duda es, en todo esto, viendo la serie y todo, ¿hay alguna familia Muy buena. en Argentina que puede tener un estilo de vida así? Para quien no vio la serie, Succession, una familia comandada por un padre multimillonario, una familia que se mueve en helicópteros, que se mueve en yates, que tiene desde parque de diversiones hasta medios de comunicación. Digo, Claro. si me explicás que tenían los Roy, un montón de cosas, digamos, no era solamente un medio de Mega comunicación. familia. Digo, ¿existe ese nivel acá en Argentina o no? Y tenés familias que están muy cerca. Vos pensás que algunas incluso son más ricas que los Roy. El personaje en el cual se inspiran los Roy, que es Rupert Murdoch. Mirá. Que es un magnate de origen australiano, si mal no recuerdo, que vive en los Estados Unidos y que tiene un mega grupo de medios. Bueno, en la Argentina la lógica sería pensar en Manieto, Claro. el dueño del grupo Clarín, Claro. Telecom, ahora acaba de comprar los activos de Telefónica también en más de 1.000 millones de dólares. Es uno de los accionistas de todo ese grupo y tiene también ese halo de misterio. También, ¿no? Entonces,
puede ser como el ejemplo más claro, más lineal, si pensamos en esos personajes. Pero después hay familias menos conocidas que tienen también una dinámica similar. Quizás lo que tiene Succession es exageran todo el tiempo. Sí, total. Ostentosos. Muy ostentosos y todo el tiempo en una pose de conflicto que se da en un montón de familias. Me contaron en una entrevista que me hicieron hace poco, había algunas personas detrás de cámara y una de esas personas era muy amiga de, puedo decirlo, total, Sí, no son sí, tampoco obvio. públicas, pero son las hermanas dueñas del Hilton de Buenos Aires. Bien. Sí. Son las hermanas González. Su padre también estuvo vinculado a los medios porque fue el dueño de lo que hoy es, no sé ni siquiera si existe todavía, pero ISAT, por ejemplo, el Sí. canal Mirá, claro, sí. de películas, calculo yo, creo que lo veía en la década del 90, ya no. Claro, no en la década del No sé 90. si sigue vigente, pero tenía un pool de medios, él lo vende muy bien a fines de la década del 90 y compra gran parte de los terrenos de Puerto Madero. De hecho, el Puente de la Mujer es una donación que hace este señor González a la ciudad de Buenos Aires para conectar la parte vieja de la ciudad de Buenos Aires con su nuevo barrio, que es Madero Este. Sí. Y prácticamente todos los edificios, no solo el del Hilton que ustedes ven en la ciudad de Buenos Aires, en ese dique de Puerto Madero, pertenecen a solo 2 mujeres. Uf. Y me contaban algunas anécdotas muy interesantes de una de ellas, de conflictos familiares, si se quiere, o dificultades familiares, que le sumieron algunos gastos importantes. Ah, mirá. Pero eso, por ejemplo, nunca jamás sale en los medios, ni jamás se comparte. Pero es un grupo de gente que tiene patrimonios de cientos de millones de dólares y que tiene un estilo de vida muy similar, si se quiere, Sí. con su propio avión o varios aviones. En Expo Agro mismo. O sea, muchos de los que Total. visitan la exposición llegan en su avión, van por el día, van un ratito, están un rato en Río Cuarto, un rato en Expo Agro acá en San Nicolás, después vuelven o quizás van a Buenos Aires porque tienen alguna reunión y todo lo hacen en avión. Como uno Jamás- se toma el Uber, hay gente que se toma el avión. No, y también Exacto. para por ahí la gente que no vio la Literal. serie, yo pongo de ejemplo de que es un nivel en el cual ellos en un capítulo se meten a un bar, que no es un bar, digamos, es un buen bar, y no saben ni cómo pedir una birra en la barra, digamos, es un nivel que va mucho más allá de todo lo otro, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. A raíz de lo que te preguntaba Nacho de la serie y demás, yo quería también preguntarte si el que es verdaderamente rico es ostentoso. Porque muchas veces vemos, no sé, ponele Mauro Icardi, que viaja en avión. No, digo para un ejemplo burdo, pero para que o sea, lo podemos entender todo. Es un pinche. Claro, pero digo, viaja en avión a cualquier lado que tiene que ir a Buenos Aires, Mar del Plata o a París, al otro lado del mundo, viaja en avión. Y en avión privado. Y en ¿eh? avión privado, sí. y la foto es de toda la marca que lo viste a él, que puede ser Gucci, Adidas, bla, 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 y el avión privado y el sushi, como pura ostentación. Digo, me parece que es una opinión esta, pero vos decime, el verdaderamente rico no ostenta. Sí, son estilos de millonarios. Algunos nacieron en la familia correcta, como digo siempre, y nacieron en familias que ya son millonarias hace 150 años. Claro. Y jamás los vas a ver en esa Claro. situación. Más allá de que tienen su avión privado y claramente se mueven quizás de la misma manera que cualquier futbolista, pero jamás lo van a mostrar, jamás lo van a decir y probablemente tampoco se vistan de esa manera. Digamos, Claro. hay una cuestión de estilo también del old money que sigue vigente en un montón de familias tradicionales argentinas que realmente no son ostentosos para nada y que tienen Claro. patrimonios 10 veces más altos que un futbolista, pero como nacieron quizás sus abuelos fueron los que construyeron la fortuna o sus bisabuelos, hay una crianza también, una manera de ser que los lleva también por los condicionantes que tiene Argentina, de inseguridad y demás, Sí, tal vez a no prefieren, mostrarse. Claro. prefieren que nadie No sepa. necesitan ni la aprobación de nadie. Igual absolutamente. esos son más como los New Rich, los que tienen Sí, sí. la necesidad de mostrar. Demostrar todo el tiempo. Te iba a preguntar justo, ¿hay mucho New Rich? Sí. ¿En Argentina? Está repleto porque además Argentina paradójicamente genera oportunidades todo el tiempo. Y vos Claro. tenés una economía probablemente 40% del PBI en la informalidad y hay un montón de rubros y un montón de negocios que son súper rentables en ese mercado informal durante décadas. Entonces tenés familias que quizás en la década del 90, no sé, tenían un pequeño almacén Claro. y hoy Claro. tienen una gran cadena y son muy ricos, pero son primera generación y quizás los hijos empiezan a sofisticarse un poco, Sí, claro. pero mantienen también eso que alguna vez, digamos, vivieron también los inmigrantes, de pasar de la nada a
lo que acaban de mencionar de Icardi, digamos, como un futbolista, Sí, todos sí, los sí. futbolistas, digamos, hacen una transformación patrimonial, un salto patrimonial tan alto en tan poco tiempo, Claro. que seguramente en tu cabeza también hay un cambio, una transformación que yo todavía no logré develar. Sí, no lo ves a digamos, ¿de qué Messi se igual trata? subiendo fotos de su avión privado. Pero también tiene más algunas o menos. particularidades. Sí, Hasta ahí nomás, ¿sí? Es más tranquilo, claramente, Claro. pero tiene sus ostentaciones Sí, también. Claro. Y se nota que realmente hizo ese salto, Claro. quizás más contenido, quizás mejor acompañado, pero está ese salto y no es alguien que haya nacido en una familia que ya tenía un patrimonio Claro. Creo importante. que en lo primero que empiezan a ostentar, entre comillas, estos New Rich, empiezan a hacer en los looks. En las marcas Claro. que empiezan a consumir, Sí. porque no son de un acceso para todo el mundo, y después arranca también los relojes y esas cosas. Y después llega, ¿me entendés? Lo del avión, tipo Icardi. Pero Messi, como recién decíamos, para mí va en esa línea, que por ahí es una, no ostentación, sino el marcar la diferencia quizás en lo que me pongo, Sí. en cómo aparento, porque lo hemos visto acá también, por ejemplo, con De Paul, que decía, También. mirá lo que se pone. Y bueno, es una forma también de mostrar Claro. Sí. y ostentar, porque no es algo que lo pueda adquirir todo el mundo. Total, no soy sociólogo ni nada por el estilo, pero creo que también tiene que ver con el sentido de pertenencia. Si vos Claro. estás todo el tiempo rodeado de futbolistas y de deportistas y gente que tiene ese look y que se viste de esa manera, y vos tratás de pertenecer a esa tribu del mismo modo que Sí. el que se viste al estilo Old Money es porque pertenece, fue al colegio con la Claro. misma gente, va al mismo club, Claro. sus abuelos hacían exactamente lo mismo todos los veranos, y entonces es muy difícil salirse de esa lógica. Claro. Y vos tratás de pertenecer todo el tiempo, no importa el círculo social al cual pertenezcas. Claro, Facu, Ay, perdón. nivel de millonario a nivel mundial, vamos a decirlo, de Marcos Galperín. Sí, hay muchos. Para que tengan Pero como yo te referencia, pregunto- es tan rico como Giorgio Armani, por ejemplo. Claro. Ah, mirá. Es muy rico. Digamos, Galperín ya llegó a un nivel, y con el salto que dio Mercado Libre en los últimos meses, está, más allá de la corrección que tuvo la acción particularmente creo que ahora está en $1.900 por acción, pero llegó a 2.200. Él probablemente tenga 9.500 millones de dólares de patrimonio hoy, y está a la altura de muchos magnates globales conocidos, y además tiene el doble que George Lucas, Claro. por ejemplo, que creó Star Wars. O sea, realmente es mucho Qué dinero. buena Hoy, comparación. hoy por Mucho hoy de dinero. Argentina es el apellido más... Más fuerte, sin lugar Digo, a porque dudas. Galperín iba a salir sí o sí en esta charla, Sí, digamos. sí. obvio. Todo lo Siempre. teníamos ahí. Sí. Es como hoy por hoy, año Sí. 2025, el más fuerte en Argentina. Sin dudas. Mezclando esto, fama, plata y todo. A lo mejor hay un ataque Influencia vos me también, decís, porque Sí. es un influencer también. Poder, a través de Twitter poder. tiene mucha influencia, y todo el tiempo se comenta lo que él replica o no a través de su red social. Imagino que es un tipo que según lo que tuitee baja y sube la acción, ¿no? O... Bueno, puede pasar también. En realidad la empresa ya está lo suficientemente consolidada que no siento que dependa tanto de de la él. opinión del tipo, claro. Claro. Pero hace poco, por ejemplo, cuando llegó al máximo histórico, llegó a un pico histórico de la acción, él vendió una participación minúscula que tiene dentro de la empresa por 330 millones de dólares. claro. La pregunta es, ¿qué va a hacer con esa liquidez Claro. a partir de mañana? Claro, claro. ¿Qué hace con esos 330 millones de dólares? Claro. Una persona que ya tiene 9.000 millones de dólares de patrimonio, que obviamente ya tenía un porcentaje de esos 9.000 millones de dólares líquidos. Hay miles de especulaciones con respecto a eso, pero se va a meter en un nuevo sector, va a comprar un banco. ¿Qué va a hacer con todo ese dinero líquido? Porque además conserva el 6,75% aproximadamente de Mercado Libre, que sigue siendo el corazón de su fortuna, pero es un caso emblemático. Después hay otros, y quizás si sumás a todos los miembros de la familia, los Roca siguen siendo mucho más ricos, digamos, tienen Claro. casi Ah. el doble que Galperín. O sea, Mirá. están mucho más arriba, y de hecho figura Paolo Roca como referente de toda la familia en el Bloomberg Index de los más ricos, con 15.000 millones de dólares, y creo que está entre los 120 personajes más ricos del planeta Tierra, Paolo Roca, Wow. representando a toda su familia. Sí, más sí, claro. sí, sí. Nada, vos la tenés muy clara con cifras, con conocer a las personas y todo. En tu opinión, hay casos de mentes brillantes, digo, uno es, no sé si se entiende la pregunta, pero un millonario, en el caso de Galperín está la foto de él en el estacionamiento, digo, de Mercado Libre, que no, después hay alguien que me dice que es mentira, que no es bueno, lo que ustedes quieran, pero
La gente es rica porque su mente es brillante, la gente es rica porque viene de herencia familiar, no sé si se entiende Sí, la sí. pregunta, una estadística más o menos de, Sí, en Argentina del mapa actual. también es capaz sorpresivo o llama la atención. Un porcentaje altísimo de las grandes fortunas son gente que construyó su propia fortuna. Claro. Bien. A pesar de la Argentina, yo siempre digo, porque da oportunidades, pero también es crisis tras crisis, inestabilidad y demás. Pero vos tenés desde un Eduardo Ornequian, que tiene 92 años, y nació en una familia bien posicionada, porque tenía una empresa textil, pero era minúscula al lado de los 3.500 millones de dólares que tiene ahora. Claro. Él hizo la diferencia al crear Cablevisión. Es el creador de la primera empresa de cable de la Argentina. Tiró las primeras líneas de fibra óptica actuales, serían en ese momento, Sí. seguro que eran cables, Pionero total. en la Lucila, en la zona ahí en el límite de Olivos con San Isidro. Y eso empezó en la década del 80 y en los 90, 12, 14 años después, lo venden 700 millones de dólares y ahí pega su salto realmente. Y lo hizo él, digamos, no es que lo heredó, sino Sí, que sí, fue una sí. construcción personal. Galperín también tiene la particularidad de haber nacido en una familia muy rica, pero doble mérito haber construido lo que hoy es Mercado Libre. Y después el talento, yo creo que está presente en muchos de los personajes que nombramos. Messi es quien es y tiene el patrimonio que tiene por su talento, digamos. Claro. No, ni No hablar. es que lo heredó, se lo regalaron. Todo lo que tiene lo merece, digamos, porque se lo da su talento Claro. y la gente lo aprueba, digamos. Es lo más genuino. ¿Qué pasa con los empresarios? No está tan bien visto, pero yo creo que cualquier gran creador, no sé, el creador de Rapa Nui, la familia Fenoclio, chapó, digamos, es su talento, Sí, la sí, gente sí. elige comprar Claro. ese producto todo el tiempo. Tiene locales, he visto, me mandan fotos de Milán, de Berlín, está el Franui en cualquier heladera de todo el mundo. Y el tipo sigue invirtiendo, tiene una planta en Valencia, está a punto de inaugurar una mega planta en el Parque Industrial de Pilar, más la planta de Bariloche. Va a producir, el número no recuerdo exacto, pero son 70 millones de potes por año mínimo, a 4 dólares por pote, hagan la cuenta, cuánto factura. Tiene un buen margen de rentabilidad porque no dejan de ser frambuesas con una Sí, claro, cobertura claro. de chocolate, una buena cadena de frío y distribución, y eso también es un talento y si tiene un patrimonio, no sé exactamente hoy de cuánto, no me puse a medir el patrimonio de los Fenoclio, pero deben tener varias decenas de millones de dólares, probablemente o cientos de millones de dólares, más que merecido, me parece. Total. Es loable y, Sí, sí, y sí, tiene sí. que ver con eso, con talento o ser, digamos, muy vivo para ver Claro. cómo evolucionan los mercados y jugar con eso. Perdón, una cortita ahí te dejo, Mica. ¿Solo Messi se sienta en esta mesa de grandes empresarios o hay otros jugadores que sí? Yo creo que Digo, Eman- ¿cómo está el Emanuel futbolista Ginóbili- en Emanuel esta Ginóbili liga, digamos? O Sí, el los deportista futbolistas, en hay general. muchos que están arriba de los 70, 80, 90 millones de dólares. Pero no se gracias a sientan los- con Galperín, digamos. No, Eso no, ya no, es no. muy picante. Lo dudo. No lo sé. ¿Decís vos, argentinos? Claro, claro. O sea, ¿a qué nivel? Porque uno dice Messi debe ser de los más millonarios del mundo, pero no sé Bueno, después porque están pero los Roca, en los un momento Galperín. decían que ¿entendés? la Bessi era También. el mejor pago del mundo, no sé por cuánto tiempo. Pero esto es mucha guita. A lo mejor el deporte está más abajo Claro, que está estas re mega lejos. empresas, Claro. corpos, Claro, todo, sí, ¿me sí, entendés? sí, Una sí. locura. Y si Messi, me acuerdo que contabas vos, Facu, Messi hace poquito llegó a ser 1.000 millonario. Exacto. Y Claro. recién decías que Galperín tiene 9.000 millones. Claro. ¿entendés? No, por eso. Arriba de Messi hay 30 familias. Claro, claro. Que ninguna está vinculada al deporte, claramente. Obvio. Entonces. De sí, saliendo es así. de los más ricos, Sí. vamos a los que están haciendo plata intermedia, ¿no? Estos Ricos nuevos normal. Estos nuevos ricos que aparecen, los traders, Nacho Moyano. los que aconsejan. No, pero digo que son virales en las redes, que ya lo hemos hablado acá en Secuaces más de una oportunidad. Que no Estos- sabemos si son tan ricos Claro, tampoco. estos traders, que aconsejan a las empresas, que dan curso después para aconsejar a las empresas para Sí, los masivo, nuevos. bro. Claro, Colorado y demás, Tino Mossus y demás. Estos, si les creemos que tienen plata ahora y que son ricos y que alquilan un departamento un mes en Puerto Madero y otro ahí, y así, ¿puede con esta nueva situación económica que están teniendo, pueden ser ricos a largo tiempo o pueden incrementar su riqueza? Sí, a ver, no a la escala que estamos hablando, obviamente. Mucha gente se puede hacer rica espontáneamente casi, o porque la pegó con algo, después que eso se multiplique y tenga un patrimonio razonable para Claro. estar dentro de los radares de estos índices internacionales y demás, es mucho más complicado. Creo que todos estos, si nos referimos a los traders, Sí. que muchos me han escrito por Instagram a propósito de las entrevistas que me hicieron o cosas. Mirá.
me hice viral quizás en algún reel y aparecen los comentarios en Ahí. el privado de Instagram de alguno de estos masivos que Masivo, la verdad no bro. le respondí, pero es muy común. Yo creo que hay una parte enorme de la sociedad que quiere hacerse rica rápidamente o que quiere salvarse por una cuestión que excede, creo, a los millonarios Claro. propiamente, sino que tiene que ver con esta cosa de acelere en el que vivimos y creemos que nos podemos salvar realmente de un día para el otro o con una acción, o vemos que Tesla subió 8 veces en un año Sí. y creen que eso se va a replicar constantemente y hace o es el caldo de cultivo para que mucha gente, jóvenes sobre todo, crean que es posible. Claro. Y estos chicos se nutren de eso. Yo la verdad no los conozco personalmente, pero me parece que tiene que ver más con eso y es un microclima de poco dinero real. O sea, de hecho viven alquilando, entiendo, como vos decías, el auto, la casa. No sos tan millo flaco. No son tan... Viven de las apariencias. Pasa que la plata Porque es un ellos- acting, casi es ellos como en una realidad- perfo exactamente. para que la gente crea eso. Sí, Claro. re. Intentan pertenecer a un circuito, a un sector socioeconómico para tratar de llegar o de codearse y así empezar a generar sus propios negocios Total. o de nutrirlos. O sea, las apariencias en todo esto juegan un gran papel. Total. Pero de una manera también cuasi bizarra, digamos. Obvio. Tampoco Bien. tienen un contenido muy elevado. Un galperín se le caga de risa. Sí. Iba a decir un Yo poco de sospecho eso, que- porque también tienen que ver, y la hago cortita para no meternos en eso, pero tiene que ver con el que ve el video. Yo veo Claro. el video que el chabón está en un rooftop de Puerto Madero, no sé qué, y me doy cuenta que no pienso que por vivir ahí seas millonario. Tal cual. Esa es mi. Pero hay mucha Sí, gente que no, lamentablemente sí. Claro, y- cae en y eso, digamos. cae en ¿no? eso. Claro, bueno, yo me acuerdo un amigo mío que vive afuera, en Estados Unidos, y decía, vos a de los más millonarios que hay en Estados Unidos nunca lo va a ver un Lamborghini paseando por Claro. Estados Unidos. Me dice, olvídate, me dice, esos, los que andan en Lamborghini están 100 escalones más abajo, Claro. Del que van tiene camuflados plata. por el mundo. Pensaba, Facu, recién, no sé si está el número o si está estudiado o lo has buscado, quién puede ser en Argentina el millonario más joven. O sea, el que hoy en día esté posicionado Alejo Arvillar. ahí arriba, claro, pero sea, no sé, tengo unos 20 y tantos, ¿entendés? Claro. Sí, y bueno, hay herederos. ¿De quién se digamos. habla, poner? Herederos. Y herederos hay, digamos, el bisnieto de Amalita Fortabat y la hermana tienen 28 y 30 años y juntos deben acumular un patrimonio de 500 millones de dólares. Oh, qué probablemente. belleza la puta. Dios. Sí, es un caso, por ejemplo. Después, algunos otros, quizás que está más vinculado, no sé, un Bizarrap es muy joven. Claro, Bizarrap No debe está en generar esos fortuna. niveles, pero debe tener un muy buen ingreso. ¿Llegó a 100? El Duki. No sé si llegó. La verdad que es muy difícil medirlo. Solamente conozco un amigo que es amigo de él, en realidad, y tuve Pasanos una el charla número. informal alguna vez sobre si sabe cuánto realmente, cuánto Claro. nivel de ingresos tiene, digamos, si gana 3 millones de dólares al año, 10 millones de dólares al año, Claro. 12 millones de dólares al año, y cuánto de eso le queda realmente y cómo reinvierte ese dinero. Todavía es muy incipiente, yo creo, a tratar de llegar a un número Sí, cuando claro. es Sí, algo sí, sí. tan nuevo y que además quizás un contrato cambia absolutamente todo. Es muy, muy reciente. Pero sí, esos personajes existen. Después, jóvenes que hayan hecho gran fortuna, más allá de los deportistas, es más difícil encontrar. Generalmente son herederos Claro, que claro. por una tragedia familiar muchas veces fallece el padre Claro. joven y a los 30, 35 años se hacen cargo de un patrimonio interesante. Sí, hay muchos que he conocido y que sé que algunos no conocidos, pero que sé que existen, digamos. No es tan joven, pero Brito, digamos, Jorge Brito. Bueno, tenés muchos así y que vas a seguir teniendo porque el caso de los Ornequian son todos sobrinos de Hugo y tenés Sí. desde 20 y pico de años hasta 40 y pico, tenés un abanico de herederos ahí que ya están incluso trabajando en las corporaciones y en las empresas del grupo Ornequian Claro. y pronto, por la edad de Eduardo, digamos, van a ser efectivamente los herederos de esos 3.500 millones de dólares. También es un misterio cómo se va a repartir toda esa fortuna. Pero bueno, más jóvenes después me cuesta encontrarlos así rápidamente en la cabeza. Estamos charlando con Facu Sonati, que es periodista de Forbes, charlando de ranking de
no sé, de ricos en Argentina, de famosos, Villuya. Millonarios. guita y apellidos, sería Los dueños de la Argentina. la columna. Sí, sí. Facu, me imagino que estas familias están como ya bastante diversificadas en los rubros, pero ¿hay algún rubro o algunos rubros que se repitan mucho? Sí. ¿Cuáles son los rubros que concentran más millonarios en Sí. Argentina? Y apelando siempre, ahora que estoy de visita por Expo Agro, el campo está presente siempre. Yo siempre lo digo, se reciben de empresarios cuando compran su primer campo, más Claro. allá de si tengan una siderúrgica o una cadena de retail o sean banqueros. Siempre tienen su campo. Es increíble porque Mirá. hablas también hace poco con el hijo de un banquero y me dice, no, tenemos 20.000 hectáreas en la provincia de Santa Fe. Como que por las dudas tienen un Claro, campo. campo. Eso es algo que Medio de Un vaca- estatus. cruza de- a todos los millonarios. De estatus. No sé, en su momento me acuerdo en una anécdota que de hecho la publiqué en una tapa de Forbes hace 8 años más o menos. Claudio Velocopit me decía, el dueño de Swiss Medical, que mira, me asesoraron y yo vi que la renta era muy mala, no sé qué, pero me hicieron comprar 2 campos en la provincia de Buenos Aires. Como que los compró porque, Por las bueno, dudas. Le sobraba, ¿me tenía entendés? que tener ahí 2 pedazos de tierra, capaz que estaban baratos, andás a ver qué le vendieron, pero él tenía sus 2 campitos en la provincia de Buenos Aires y eso se repite en todos los empresarios, no importa el rubro, no importa ni siquiera la escala. Llegan a un nivel de 20, 30, 40 millones de dólares de patrimonio y es raro que no tengan, aunque sea una especie de quinta de fin de semana, que es una chacrita de 200, 300 hectáreas cerca de la ciudad donde viven. Eso seguro. Después los rubros más rentables o que transforman, digamos, a estas familias en ultramillonarias, siempre va a estar farma, petróleo, todo lo que es banca Te iba a y en decir. menor medida todo lo que tiene que ver también con el comercio. Piensen que en Argentina, desde un distribuidor de acero hasta los dueños de los supermercados, es algo que es bastante, digamos, común que logren acumular un patrimonio interesante Claro, a lo largo claro. de las décadas. Y tenés infinidad de apellidos ahí que desde un Frávega, Coto, pero también familias menos conocidas del interior, dueños de cadenas que seguramente conocemos o que Sí, sí, hemos sí, ido sí, a comprar algo o pediste a través del celular. Bueno, atrás hay una familia Claro. y eso es otro de los rubros que para mí siempre es muy redituable y construye fortuna. Claro. Facu, ¿dónde viven? Ya que estamos hablando bueno de eso. esto. Porque tenemos el caso de los ¿A masivos dónde salen? ¿Qué hacen? ¿Qué edad tienen? que ¿Dónde suben los fotos cruzan? ahí, qué sé yo, en un rooftop, qué sé yo, lo que vos quieras. Sí, sí, sí. Pero los Roca, ponele, ¿dónde viven? Galperín. Bueno, Galperín en Uruguay. Bueno, claro. O los más pibes, digo, la generación No, que vos no, decías, está 28, bueno 30, eso. ¿dónde están, digamos? Justo estaba preparando porque la semana que viene tengo que dar una charla para empresarios en Tucumán y una de las cosas que estuve analizando es cómo evolucionó la cantidad de family offices en el mundo, que Claro. son esas oficinas que tienen un grupo de especialistas que le manejan de forma integral el patrimonio a Sí. los que tienen más de 100 millones de dólares, supongamos, incluso más. Y entonces eso se triplicó en los últimos 6 años, desde previo a la pandemia a la fecha. Hay más de 4.600 oficinas de estas familias millonarias, sobre todo en Estados Unidos y Europa, pero en todo el mundo. Y una de las cosas que marcaban también es cómo cada vez hay más millonarios en ciudades menos que vos no asociás a los millonarios, digamos. Y en ese sentido me puse a ver cuántos hay en cada ciudad argentina para esa presentación que voy a hacer el martes que viene. Y ahí es interesante porque, por ejemplo, en Rosario eran, si mal no recuerdo, porque tengo que repasar la presentación para el martes, pero 28 familias estaban arriba de los 100 millones de dólares o en torno a los 100 millones de dólares o más. Un número similar a la ciudad de Córdoba. Mirá. Mientras que Tucumán, por ejemplo, tenía solamente 11 o 12 familias en ese rango. Muy bueno. Pero ciudades, creo que el ejemplo puntual que había leído en una nota de Bloomberg, en Australia creo que era Perth o alguna ciudad grande de Australia que había pasado de 6 a 26 o a 30 familias con Claro, más de 100 sí. millones de dólares en los últimos años. Y eso se va a repetir en Argentina, por ejemplo, en Vaca Muerta. Claro. Si ustedes iban a Neuquén hace 10 años, probablemente el número de familias multimillonarias o ultramillonarias, como consideran la banca privada, que son los que tienen más de 30 millones de dólares o 50 millones de dólares, eran muchas menos que las que hay hoy y son muchas menos hoy que las que habrá probablemente en el 2030 cuando Vaca Muerta desarrolle todo su potencial. Claro. Y todos los proveedores de servicios y todos los que están desarrollando petroleras independientes empiecen a acumular rentabilidad y esas empresas además pasen a valer más de lo que valen hoy. Entonces vas a tener muchas ciudades, mismo Neuquén capital, pero también en Mendoza y probablemente, bueno, en Buenos Aires ni hablar, que vas a ver un incremento de cantidad de millonarios y viven en
donde quieran casi, Claro. porque en realidad Claro, obvio, obvio. hay muchos que viven en los barrios tradicionales como Barrio Parque en Buenos Aires o en San Isidro o Recoleta. o en Recoleta Claro. también. Y hay otros que en realidad, como bueno, Galperín vive en Uruguay. Sí, y también sí, tienen sí. una vida que suele ser bastante escurridiza. No están mucho tiempo en ningún lado. Viajás nunca. para todos Viajan lados. de acá para Con allá. algunos que tengo la oportunidad de hablar periódicamente o que trabajé para ellos y demás, casi nunca te hablan desde el mismo lugar. Eso Claro. es muy... Sí. Pero es algo muy gráfico que es real, digamos. No, estoy en Costa Rica, vuelvo la semana que viene y vuelven y a los pocos días ya están en San Pablo por otra cosa y viven en Buenos Aires, pero en realidad viven viajando Sí, y sí, sí. pasan No mucho residen. tiempo. Exactamente. Son del mundo. Claro, son del mundo. Ya que está, ¿cómo es trabajar para ellos? ¿Son todos tiburones? No. ¿Es implacable, digamos, el ambiente en general? ¿O hay una muestra de humanidad detrás de todo eso? No, tiburones son los banqueros, en realidad, que tratan Claro. De sacar de tener la de plata de ellos. cazarlos, exactamente. Pero las familias en general, yo trabajo con familias de una escala más baja o que tienen patrimonios mucho más razonables, de 30, 40, 50 millones de dólares, porque Que un construyeron su montón. fortuna en los últimos Sí. 30 años, pero tienen una vocación al trabajo muy marcada, digamos, y en todo caso las nuevas generaciones son las que se relajan un poco más, pero Bien. sí, estas que trabajan mucho también viajan mucho Sí. en general. Y después los pocos que pude conocer de primera mano o entrevistar incluso en algunas series que hice de entrevistas y demás, y tengo la posibilidad de hablar informalmente con ellos, sí es verdad que notás que tienen un estilo de vida muy particular. No puedo decir que sea gente rara, porque sería como una crítica, pero tienen un comportamiento diferente al promedio, o por lo menos a mi entorno donde yo me crié, mis amigos, Sí. tienen un estilo de vida diferente. Algunos Y- son más particulares ¿Y que lo otros. sufren Oh. las nuevas generaciones? El mandato es de pertenecer a ese grupo. Hablo dar- desde el... O de no mandarse una cagada también con el patrimonio. Claro, capaz que Pasa. el loco quiere pintar cuadros, no quiere ser el... Bueno, de- pasa eso. O sea, Sí, sí, te das existen esos cuenta casos, y- ¿viste? De- O que ¿De qué también importa? están todo el tiempo pisando, viste, como con cierto temor por qué Claro. va a decir el padre. Bueno, claro. O estás en situaciones, o he estado en una situación con el hijo de uno de los de la lista Forbes, Sí. que lo llamó el padre y se fue del almuerzo. Y estaba el chofer esperándolo afuera con su camioneta. Claro. Y ya lo vi 2 veces en esas situaciones, 2 almuerzos. Fue un desayuno y un almuerzo. Y siempre lo espera el chofer afuera, paradito al lado de la camioneta. Y en ese momento lo llamó el padre, se levantó de la mesa y se fue. Claro, O sea, sí es- terrible. y eso es raro, porque a mí no me pasaría que me llaman. Si no hay una tragedia de por No, medio. obvio, es como, obvio. Ni siquiera atiendo, capaz Facu. estoy en un almuerzo, no miro el celular. Excentricidades por ahí. Que no sé, a lo mejor te enteraste que uno tiene un tigre. La casa. O cuestiones así. ¿Hay algo que te haya llamado particularmente la atención? Sí, a ver, qué sé yo. Más allá de hay esto casos lógico de los- antiguos que quizás no se repiten últimamente, pero no sé, el tema Iken de los Pérez Compán, que alguna vez tuve la posibilidad de preguntarle a Pablo Pérez Compán, al menor, de si era verdad el mito de que la madre había construido eso porque era tan amante de la naturaleza que quería crear como un reservorio y demás. Y él me respondió, me acuerdo perfecto, y de hecho creo que fue parte de una nota de Forbes también. Me dice, no, en realidad ella quería tener un lugar para llevar a sus nietos. Bueno, es más o menos lo mismo. O sea, te haces un predio de 30 hectáreas, un bioparque al estilo San Diego, invirtió $85 millones para tener animales al lado de su casa, para llevar a pasear a los nietos los fines de semana. Es excéntrico, Sí, sí, digamos. sí, sí. Tal cual. Después los aviones es lo más común y lo tienen todos y compiten por eso también. Hay muchas familias que renuevan el avión muy periódicamente, como sale un nuevo modelo, es como te cambias el celular, ellos cambian el avión y eso es literal, porque también muchos empresarios, de nuevo, ni siquiera de los de primera línea, de segundo pelotón, Sí. me escriben a veces para, che, si sabes de alguien que necesita un avión porque me va a llegar el otro, o porque o tienen 2 aviones en simultáneo y uno se lo quieren sacar de encima porque les cuesta mantenerlo o porque les parece que no lo están usando. Esos son excentricidades también. Claro. Porque la verdad casi nadie en la Argentina puede decir que tiene aviones a disposición, y después casas estrafalarias o construcciones que son imponentes, o casas que son imponentes y que casi no habitan o que van muy poquito, pero las tienen, digamos, y las tienen ahí y no las alquilan para mitigar gastos. Están Claro. ahí vacías durante mucho tiempo y cuando van la disfrutan, o hasta residencias del siglo pasado que son tipo palaciegas y las usan solamente para eventos especiales y las mantienen solo para eso.
hasta después colecciones de arte ¿Y también. se miden entre ellos permanentemente? ¿Lo notás a eso o no tanto? No tanto, la verdad que es algo que también trato de investigar o de entender si hay una competencia interna de cuánto tengo, de qué tengo, cómo lo tengo. En algunos segmentos o en algunos rubros hay competencia lógica, porque si vos estás en el rubro, no sé, supermercadista, querés vender más que el otro, o en algunos otros segmentos puede suceder eso, pero después no sé si... me pasa más que nada algo que también es llamativo, de estar con gente que tiene muchísimo dinero en almuerzos. Ayer, por ejemplo, organicé uno en Expo Agro de la mano de un fondo de inversión, y también encontrás gente que quizás es muy rica, digamos que capaz tiene 60, 90 millones de dólares de patrimonios, lo que sea, y habla de otros millonarios como si él no fuese millonario. Entonces, pero vos también perteneces a esa familia. Claro. Y me ha pasado también de viajar algunas veces por trabajo y demás, un trayecto, no sé, de una hora de viaje. Te mando el avión. Bueno, eso seguro. De hecho, a Expo Agro me invitaron para ir en avión, por ejemplo. Che, salgo de San Fernando a las 8, Facu, si no tenés con qué ir a Expo Agro. No, ya tengo auto, ya está, ¿no? Y ya estaba resuelto el tema de viaje, pero lo dicen como algo natural. Pero me pasó en ese viaje que también perteneciente a una familia muy importante de Rosario, nieta, digamos, de los fundadores. Y ella hablaba de otras familias con las que fue al colegio y que frecuenta la familia y por donde viven los padres y demás. Ella, como desde un lugar como que si no fuese parte de ese mismo círculo social, y eso sí es llamativo para mí, porque no sé si toman dimensión en el lugar donde están, porque realmente sos muy rica, digamos. Sí, entiendo que los dueños, no sé, de Arcor son más ricos que tu familia. Pero vos tenés 150 millones de dólares y los otros tienen 600, pero perteneces al mismo círculo social. Y eso sí me llama la atención porque pasó muchas veces y suele suceder, y vos decís, qué raro que tienen... ¿Qué les pasa por la cabeza para no entender que son parte del mismo círculo? Claro. Facu, en lo material, ya que me viene re bien eso. O sea, ¿se nota la diferencia de un tipo que tiene 150 y otro que tiene 600? No digo que uno compre más empresa, porque ahí imagino que sí. Pero voy con el clima. Yo hace -2 grados o hace 4 y la verdad que tengo el mismo frío, ¿me entendés? O sea, ¿sucede lo mismo con los millonarios? Sí, ¿O en qué se nota la diferencia? Warren Buffett decía que si pasás los 500 millones de dólares ya no hay nada más que claro, diferencia. No te puedes comprar pero más tenés nada. que llegar a los 500 millones de dólares. Muy pocas familias pueden, creo que son, si sumamos todas hoy, 60, 70, 75 familias que deben estar arriba de los 500 palos en Argentina. O sea, son muy pocos. Pero uno tiene un living más grande, ponele. Claro, pero después tenés gente que no es tan rica y tiene una vida mucho más ostentosa, como decíamos en un momento. Sí, claro. Y ahí también he conocido una mujer particularmente heredera de una petrolera muy rica, que no puedes creer que sea tan rica, digamos. Acá no muy esa sencilla, muy sencilla. Entonces, ¿y cuáles son los problemas que tienen los millonarios? la plata. ¿En serio? Justamente, Dale, la plata. son? Muchas veces todos los problemas pasan porque tienen mucha plata. En general, los problemas que yo analizo más de empresas familiares corren por ese carril, digamos. Hay un tema siempre de egos, de hasta incluso cuestiones que tienen que ver con la infancia, de cómo te criaron y quizás le diste más poder a un hermano que a otro, más relevancia. Succession. Y eso se genera porque tienen mucho dinero. Claro. Y se, de alguna manera, se exagera de nuevo, no al nivel Succession, pero se percibe en muchas familias con las que hablas en profundidad que el problema pasa por ahí. Paradójicamente, después de los problemas naturales que pueden tener de salud y demás, obviamente. Obvio, sí. Pero el gran problema es ese. Y después también, en los casos que crearon su propia fortuna, que eso también me llama la atención, sobre todo si es la primera generación y el fundador sigue al frente de la empresa, yo creo que en muchos casos tienen el terror de perderlo todo, o el terror de que todo eso que construyeron se caiga a pedazos, porque no confían en nadie, y mucho menos si no confían en un sucesor están en un grave problema. Claro. Pero sucede y muy a menudo en sienten muchas que en todo el familias. tiempo los quieren Todo el tiempo, cargar. exactamente, desde un proveedor todo. o hasta mismos miembros de la familia, y están siempre como especulando con que eso se puede caer y no pueden relajarse en ningún momento. Viven súper estresados con días que duran 30 horas en vez. Claro.
y los notás porque están todo el tiempo estresados y con el celular y demás, y eso sí Bueno, se ve en muchas familias. Algo así decían en un momento en mesas de amigos, charlaba que el viejo de Messi tiene un costado muy así de, Mirá. por ejemplo, no sé, yo justo conocí a alguien que ha trabajado en construcciones, con cosas así, decía, bueno, acá no, ¿qué piso? No, poneme el más económico, ¿viste? Y le decía, no, pero Claro. dice, te armeta el presupuesto, no, menos, bajame. Y en un momento, Claro. loco, pará, te estoy armando la casa, ¿viste? Sí, sí, Kentucky, no sé cuánto lote tiene. Que era medio Y el- rata, decís y el vos. tipo, claro, un loco que vos te lo imaginás y decís, no, bueno, dale, la remandale. El loco no súper atento a que no le coman un peso de más. Cuidando lo suyo. Pero mal. Y no. Está mal horno, nunca mal la nota y con bueno, Messi, si pero no, bueno. Y si no, no Nunca podemos. nunca la dio. No, está bien. Lo fuimos a buscar a Messi y no dio la nota, Lionel. Pero A viste que Miami, uno a a veces Miami. imagina que despilfarran y a veces son los más agarrados, ¿viste? No, sí tenés, obviamente, muchos así también, muchísimos, pero tiene que ver con la idiosincrasia también, Obvio. hay que ver mucho ahí la crianza de nuevo de quiénes, los padres que tuvieron, cómo desarrollaron su infancia, y eso después los condiciona casi de por vida, más allá de que tengan 2 o 30 millones de dólares o Sí. 100, sí, está lleno. Se igual. va con la educación también, ¿o no? Sí, por sí, algo, sí, por sí, algo sí, Messi sí. nunca lo vemos en un Lamborghini. O sea, no es Exacto. raro, sería raro. Exacto. Sí, tiene que ver un poco con eso, yo creo, más que con la crianza, más que la cantidad de dinero que tengan, porque también hay gente que es muy generosa teniendo muy poco y hay gente que tiene muchísimo dinero y jamás va a ser generosa, pero ni te va a alcanzar el vaso de agua, digamos. Entonces, Facu, ¿hay algún caso que lo perdió todo? O sea, ¿es Sí. real eso de que se puede perder todo? Tenés Todo, todito. 600 millones, tenés que sí, gastar, en ¿eh? Estados O tenés Unidos que- es muy común, por ejemplo. Mirá. O En sea, una está economía bien de- tan dinámica como la norteamericana, hay casos y hay libros escritos, digamos, y publicaciones en Bloomberg, en Forbes, donde cuentan esas historias de, o sea, el mayor productor de cerveza de tal estado de Estados Unidos que tenían 180 millones de dólares en la década del 80, que era un buen número, quizás son 500 millones de dólares de hoy, y la familia quedó literalmente en la lona, o sea, tuvieron que salir a Claro. pedir crédito. O mismo grandes deportistas también que han También. crecido a niveles siderales de más de 100 millones de dólares de patrimonio, después dilapidan esa fortuna en una década. Y ahí es que no saben laburar, no despilfarran. falta El de despilfarro está sí o planificación. sí. El despilfarro está. Son todas preguntas de pobre las Tipo, que hago no, yo, no, que- Disculpen. Tipo un Adriano. Mayweather era, no. Adriano, Sí, algunos de los claro, ¿me boxeadores entendés? Tyson también. De Tyson se hablaba que mucho. se compraba un tigre, digo, esos casos. Exactamente, y que además esos gastos te llevan a más gastos. Claro, en un momento. Porque no siempre, vos decís, bueno, te compras varias casas y las vendés y todo eso tiene un costo de transacciones, Claro. hay brokers, tenés que arreglar la casa quizás para revenderla, pierde valor en el camino, son miles de las variables que influyen cuando vos tomás un activo y no tenés ningún tipo de planificación, Claro. y tus costos se van por las nubes. Yo escuchaba una entrevista de, creo que era Miguel Granados, que entrevistaba a un personaje bastante particular. Flor Sosa. Sí, Flor yo la la vi. conozco. Flor es bastante conocida, digamos. Fue el primero que le hice una nota en Forbes. Cuando Mirá. falleció el padre, la llamé y para saludarle y demás. Y le ofrecí que cuente su historia, digamos. Hace 7 años de esto, 2018. Y me sorprendió bastante verla en ese rol. La noté incómoda quizás por momentos. Pero hay otra entrevista que le hacen a una especie de alguien de servicio de seguridad o algo por el estilo que trabajó con los Pérez Compán y decía que tenían 30 personas de seguridad para custodiar a todos los hijos, y eso tiene un costo mensual. Claro. Imagínense tener Una empresa, 30 personas de seguridad, pagarle los coches, obviamente los sueldos, sueldos, claro, de claro. toda esa gente, y eso tiene un costo altísimo. Si vos no generás todo el tiempo nuevos ingresos, Claro. tu capital se va de alguna manera reduciendo, Claro. y al mismo tiempo puedes tener malos negocios, empresas que quizás van muy bien durante un tiempo y después dejan de ser rentables, y cómo la vendés, y de nuevo, quiénes son los intermediarios. Hay empresarios que han vendido empresas por $1, que te sacás de encima todo el problema de los empleados, la estructura, todo lo que tiene que ver con los pasivos de la compañía, y es dinero que no ves, digamos. Sí, Quizás claro. invertiste decenas de millones de dólares durante años, te fue bien un tiempo y ya no. Entonces eso influye mucho y Se te tenés puede gente ir. que claramente vuelve no sé si a cero, pero realmente pierde gran parte de ese patrimonio. Y después hay una cuestión también anímica de Sí, que sí, sí. lo tenés todo y dejás de tener ese dinero, te debe golpear también anímicamente en tu círculo social, etcétera, que no debe ser sencillo desde lo
psicológico casi Total. para esas personas que se criaron en un ambiente de confort y ya no lo tienen. Una de las cosas más interesantes por ahí que contaste en la entrevista que te habíamos hecho, para mí fue lo de Susana Jiménez, que era como un caso paradigmático de una famosa que realmente manejó bien su A mí sí, dinero. muy bien. Sí, En conservadora, construcción pero ella, ¿no? exacto, mucho real estate, conservadora pero inteligente. Siempre fue consecuente con eso y creo que le salió muy bien porque ya tiene 81 Sí. y está muy bien patrimonialmente. Y ahora disfruta de eso además. Ahora que justo está llevándose adelante el juicio por la muerte de Maradona, ¿Maradona redujo mucho su capital en el último tiempo de su vida? Sí, es un desastre el patrimonio de Maradona, lo poco que pude investigar. Alguna vez Tenía mucho. teníamos Mal administrado. para que se den una idea, lo que Maradona generó en toda su vida es lo que Messi factura en un año. Claro. Ah, Mirá qué bien. Porque son otros números. Sí, Claro, sí, otra época. hace mucho. Es otra época. Entonces, si Maradona en toda su carrera facturó 140, 150 millones de dólares, es mucho. Y gastó mucho también. Y de hecho lo dicen las hijas públicamente. No hay mucho para repartir más allá de la marca Maradona y explotar esa marca. Que sigue generando. Que va a seguir post-mortem. generando seguramente muchísimo para merchandising, para... A la cual no tienen acceso igual, porque lo tiene Morla. Ese es el Entonces, problema, el que además. se está enriqueciendo es Matías Morla. Claro. Exactamente, entonces vos pensás la cantidad de cosas que puede haber con la marca Maradona, desde camisetas hasta restaurantes, hoteles, hacer series, lo que te imagines que le genere un rédito a futuro, pero bueno, tienen que saber administrarlo porque patrimonialmente no dejó prácticamente nada Maradona. Y es algo que se discutió mucho, no lo digo yo, digamos, son gente que estuvo cerca y todo, siempre comentan, no había tanto como la gente creía, porque realmente se administró muy mal y por eso tuvo que ir a dirigir a México o hacer lo que hizo a lo largo de sus últimos años de vida, que era bastante, digamos, eran rebusques, no es Sí, que sí, lo sí. contrataba el Incómodo, Manchester United incómodo. para... Todos kioscos eran ahí. Eran todos kioscos para, bueno, $600.000 para acá, $300.000, para nosotros es mucho dinero, Sí, pero para la fortuna que pudo haber construido y claramente. si Total. hubiese administrado mejor, estarían en otra posición los herederos, sin lugar a dudas. Total. Facu, ahí en un toque se tiene que ir. Yo, de las últimas que te quería preguntar, leí una vez en en Infobae, ¿Sí? que hay un calendario de multimillonarios a nivel mundial. Entonces arrancan, ponele, de eventos, por eso me gustaba. Entonces arrancan en enero, Sí. no me acuerdo en dónde, el Super Bowl en febrero, en marzo Hong Kong, y va avanzando, golf en abril. Que la gente Sí. común no va, después de mayo, Festival de Cannes, viste, como que tienen su calendario. En Argentina hay 5 eventos que vos vas y estás lleno de ricos, estás lleno de millonarios, digamos. O 3. Sí. A ver, había o hay, es relativo. Hay un grupo que se llama Generación Argentina Mejor, que pertenecen todas las familias más tradicionales de la Argentina, que se juntan 1 o 2 veces por año en el Yao Yao. Es donde invitan a los candidatos a presidente y durante muchos años fue cerrado ese evento, incluso a la prensa. Círculo Hasta que rojo una total. colega y muy buena ella, Medio Sofi masones. Diamante de La Nación, se infiltró en uno Mirá. de esos eventos porque ella estaba cubriendo algo en Vaca Muerta, ella cubre energía, y José del Río, que fue mi jefe en algún momento en La Nación, le dice, che, te hago pasar, te saco una noche en el hotel y vos andá como un huésped más y tratá de entrar a los salones. Y lo logró. Y se sentó en un salón y Eduardo Elstein la reconoce en un momento porque, claro, eran todos millonarios y ella sentadita ahí. Y le preguntaba, ¿y vos de qué familia sos? ¿Y qué haces? Y Empezó. podés inventar un rato, pero Incómodo. después... Y se supo y supuestamente Galperina No, ahí se español. enojó y se Muy bueno. fue todo un... Esto fue hace 2 años aproximadamente. Mirá, a partir terrible. de ahí, ese evento empezó a recibir a la prensa porque no le quedó otra, digamos. Pero ese es uno que van muy selectivos, Claro, no entra claro. cualquier familia. Después hay muchos eventos privados que la gente obviamente no los conoce y seguramente un montón que yo tampoco conozco, pero que se juntan algunas familias bajo un título en cada casa o en algunas casas en particular, donde están los dueños de varias compañías muy conocidas, una vez por mes a probar, no sé, una centolla que trajeron no sé de dónde, Ay, Dios. o se contratan un chef que viene exclusivamente desde París para cocinarles sí. a ellos en la casa, en Barrio Parque o donde sea, o en un piso en Libertador, y están ahí las 10, 12 personas invitadas. Claro. O se contratan un músico que les encanta y están en una especie de cóctel toda una tarde-noche en un Ahí. super departamento. Eso sí es muy habitual y no es conocido porque llegás por invitaciones muy específicas.
Lo mismo para presentar potenciales grandes inversiones. Por ejemplo, esta semana en Buenos Aires se hizo el martes una reunión para un fondo de inversión muy específico con gente de Londres que vino a la Argentina y los invitados eran todos primera línea. Obviamente no era súper exclusivo porque me pidieron, digamos, contactos también a mí para ver, che, si te parece que alguien más puede sumarse a esta lista de invitados. Se juntaron en un departamento privado toda una tarde a hablar sobre esos negocios. Ese tipo de cosas Está lleno. súper exclusivas, está lleno. Pero Claro. bueno, después eventos sociales masivos, más difícil creo. Claro. ¿En Expo Agro tengo hay que una- estar igual o no? Bueno, ves muchos ahí, Ahí está. circulando, hay muchos, exactamente. Expo Agro, después el coloquio de idea, pero en Mar del Plata, que es el gran encuentro empresarial que se hace en octubre todos los años en Mar del Plata. Suelen ir muchos ejecutivos, digo yo. Antes iban más dueños, Ahí hoy va. van más los CEOs o los gerentes generales de las corporaciones. Claro. El dueño es más difícil encontrarlo en esos eventos. Está jugando al golf. Y sí, está ocupado haciendo Está en Costa dinero. Rica, ya Fumando lo la dijo pipa. No, y después sí, algunos otros eventos debe haber. También es el clásico que se van a esquiar cuando todo el mundo está disfrutando de las playas argentinas. Los muy ricos quizás están esquiando. Se van a esquiar, obvio. Exactamente. O como me contabas, la madre de una amiga que se va a recorrer mercados navideños a Europa del Este en noviembre, por ejemplo. Ahí está. Son cosas más sofisticadas Claro. que están muy bueno, digamos, Claro. que hay gente que lo puede hacer o van a hacer, no sé, a surf, a sudeste asiático en momentos que todo el mundo está trabajando. O a Costa Rica. O a Costa Rica, ¿por qué no? Tenés Acá todas. tenemos a un miembro de la, Sí, claramente. Y del ranking. muchachos, Metiste los dos, ustedes- bro. ustedes- Se ustedes- bajaron. O sea, se tienen que- clasificaste, se tienen que boludo. poner contentos. Obvio. Obvio. El jefe dice siempre, preocúpense cuando vayamos a vacacionar a Carlos Paz. Ahí va a ser el problema. Exacto. Muchas gracias, Sí, Facu. ¿Puedo vender Sí, un segundo? todo. Sí, sobre que esto? lo trajo el libro, Porque por favor. Obvio, ahí obvio. va ahí, ¿no? Ahí Sí, se ve bien. La perfecto. 50 de la bolsa, que es la segunda edición, porque hice una edición en 2023, Sí. se vendió todo. Este también, deben quedar 22 libros en Mercado Libre. ¿Qué es, Facu? Es un libro que reúne a las 50 empresas más grandes de la bolsa argentina, sobre todo quiénes son los accionistas, esto que estábamos hablando, quiénes son los dueños de todas esas empresas. Ahí tienen, no sé si se puede ver, a ver un mapa que A ver. prácticamente Está buenísimo, es lo está solamente mostrando Facu. edición papel, así que no hay versión Me gusta. digital. Buena Muy bueno, calidad. muy A ver igual. si encuentro el mapa que está en el centro. Esto les va a gustar a todos porque es un mapa ping ahí. No, así. No, ahí. Enfrente tuyo. ¿Querés que lo muestre yo acá, Ahí Vicky? está. Ah, no, ahí está. Ahí se ve bastante bien, igual no se van a notar los detalles, pero Hacemos un están zoom. las caritas y todos los logos de las empresas y qué participación accionaria tiene cada una de esas Muy familias en bueno. las empresas y Sería la como- conexión que hay entre todas las familias. Mapa Sería como el genealógico. árbol genealógico Sí. de los De los empresarios, de millonarios, los exactamente. millonarios. El grupo Muy Boeing. bueno. decía. A ver, sí, pero basta. Alejo Arribillar. Este se los dejo. para Valoren su ustedes. puesto, muchachos. Grande. Ese se los dejo porque es uno de los últimos de esta edición. De hecho, esta semana hablé con la imprenta para hacer 1000 ejemplares más porque se vendieron los 1000 de la primera edición, los 1000 de esta edición, todo a través de redes sociales. Sí, Sí, claro, claro. Lo encuentran en el Mercado Libre, pero en realidad lo fomento solamente yo a través de o estas visitas a los medios Bárbaro. o por Twitter, A full. Así Ya que que- están a tus redes, Facu, así. @Facu Sonati, como aparece ahí en Te el puse graph. F de antes, pero no pasa nada. Facu Sonati S+T siempre digo. Y me siguen ahí en Instagram y en Twitter sobre todo. Muchas gracias por Un lujo. este ratito. Gracias por la visita, Facu.